Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP. FM, obviamente, ¿no? RTP 96.5, frecuencia modulada. En las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. No hay contracción. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un clic en todas partes del mundo. El programa anterior se oye en el inframundo, en el Hades, en el Averno, por la señora consulesa. La señora María Fernanda, trabaja para el señor de Satanás. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook de su servidor, Rodolfo Agrizo-Blum. Entiendo que usted cuando viene también transmite por aquí, ¿o no? No. Es cuando el proletariado marginal que vive justo donde se secaba el cacao, en tiempos antiguos, ¿no? O sea, donde los cagagüeros, que era pues considerado lo peor de lo peor que podía haber por la sociedad guayaquileña. Transmitir. Está cayendo mal, ¿eh? Bueno. Yo solo lo sigo en YouTube para las personas que nos escuchan y tengan preguntas, responderlas. O sea, usted hace un trabajo de inteligencia. Sé un poco. Baltimore, ¿qué tan lejos queda de Langley, Virginia? Por ahí. Ay, por ahí la han reclutado. Bien, hoy es viernes, ergo, al final del programa iba a haber una gabardina sola, pero la vamos a compartir en función de lo que salga hoy día, ¿no? Así que le vamos a dar los honores, para que haga los honores, a nuestra nunca bien ponderada y estimada compañera del lunes y miércoles, pero esta vez lunes, ¿no? Estaba tomando el sol en la Riviera Francesa. Mentira, tenía un póster que decía Riviera Francesa. Estaba en Olongo, en la piscina de su casa. En la piscina de mi casa. Ahí tiene el póster, sí. Riviera Francesa. Por supuesto. Así que, como ella vive en Blueport, Puerto Azul, y eso está pues en la Vía La Costa, y por ahí creo que quedan unos cerros, ¿no? Sí. Bueno, le dejo que haga los honores. Bueno, el día de hoy creo que lo hablamos un poco en el programa del miércoles. Uh-huh. Como lo he dicho, creo que este tema no lo podemos dejar de profundizar y es importante porque la ciudadanía que vivimos en Vía La Costa, y yo no vivo en Vía La Costa hace 5 años que regresé al país, vivo en Vía La Costa desde los 14 años. Ah, no desde que nació. No desde, antes vivía en Los Ceibos. Pero ¿y qué cree que era Los Ceibos antes? La Vía La Costa. Claro, pero... Era el fin del mundo. Cuando Guayaquil era otro, eso era el fin del mundo. No había nada más allá. Tenemos 2 invitadas de lujo que las quiero presentar antes de empezar este tema y vamos a hablar de lo que está pasando en Cerro Azul. Un paréntesis. Ustedes no tienen idea de la suerte que le está tocado este viernes. Una de nuestras invitadas... No, antes tienen que ver mi cara. Ahora tenemos 3 damas. Imagínense, 3-1. Estoy salvado. Gracias por invitarlas a todas. La doctora... Voy a invitar 4 un día. Si Eliana Molineros y la abogada María José Molineros, mismo apellido. Somos hermanas. ¡Ay, qué bueno! En Derecho Ambiental. Quiero empezar... La doctora es doctora en leyes también. No, yo soy médica veterinaria. Lo que más Hay le un gusta. amigo nuestro, que podría recibir sus servicios. Porque usted atiende los semovientes también, pues. ¿O solo los gatitos y perritos? De hecho, parte de mi experiencia fauna silvestre es lo que me ha traído aquí. Ah, ya, perfecto. La anécdota del doctor Zavala cuando en una clase preguntó que qué era vigeato y un fulano contestó que vigeato era si alguien se roba una gallina. Y el doctor Zavala Vaquerizo, que tenía mal genio, le puso la mano en el hombro y le dijo: no, hijito, a vigeato es si lo roban a usted. O sea, pero bueno, qué bien. Dele, ya me callo yo. Quería empezar con cualquiera de las dos que quiera un poco comentar. Piedra, papel o tijera para ver con cuál de las dos. Existe ya hace muchos años un conflicto con la ciudadanía de Vía La Costa y Los Ceibos acerca de la explotación de Cerro Azul. Hay muchos ciudadanos que tratan de conservarla y creo que las dos han hablado extensamente de la necesidad de mantener el ambiente como está y cuidarlo y preservarlo. ¿Por qué desde el gobierno, no desde este momento, pero digamos ya hace muchos años, y lo hemos visto también a veces en el municipio cuando hubo la posibilidad de crear ¿qué sería? Un puente.
No, pues en toda esa área la idea genial de la administración actual fue primero tirar una autopista cruzando todo el cerro para ir al famoso aeropuerto, que no va a haber aeropuerto allí. Así que los que especularon, seca. Entonces, ¿de dónde viene esta idea o este conflicto entre la ciudadanía y las autoridades de querer explotar una zona que los ciudadanos que vivimos alrededor del área la queremos preservar? Buenos días, Rodolfo, Sofía. Muchas gracias a los radioescuchas que están interesados en estos temas y que, bueno, nos están dando el espacio para tocar un tema tan sensible para los guayaquileños. En tu casa, por favor. Gracias. Mira, yo no vivo allí, yo vivo en donde se acaban cacao, humildemente, ¿no? Pero a ver, se les ocurre tocar Cerro Azul y los voy a putear de lunes a viernes, ¿ya? Para que vayan preparándose para la gabardina. Ya no puede ser. En el de Asuní, por 80 hectáreas de 900.000, armaron un escándalo. ¿Cuánto tiene Cerro Azul? 820. Esa fue el área declarada. 820. 900.000, 820 son menos de 1000 veces más. Uy, yo me voy a volver. Y no solo Cerro Azul, Rodolfo, y un poco para retroceder al problema de años atrás, que el problema de las canteras viene hace muchísimos años y ha sido un tema que la ciudadanía no ha logrado solucionar. Es un tema que se discutió con el municipio, con la Dirección de Ambiente. Ellos decían que no tenían la competencia para resolver este problema. Después, ante el Ministerio de Ambiente, decían que no tenían la competencia porque no era un área protegida. Sin embargo, lo indiscutible es que el bosque Cerro Azul y los cerros aledaños son ecosistemas protegidos constitucionalmente y en otras normas de menor rango. Entonces, tiene ya una protección en sí misma, pero no ha sido tutelada por ninguna de las autoridades a día de hoy. Luego... Perdón, una interrupción. A ver, exactamente cuál es la situación jurídica de Cerro Azul. ¿Es bosque protector? ¿Es área protegida? Bueno, son intangibles, no es porque ahí no vive ningún pueblo que no esté contactado. ¿Cuál es la situación jurídica exacta para saber por dónde le entra el agua al coco? En este momento Cerro Azul tiene una declaratoria de área protegida, de bosque protector. Sin embargo, por el ecosistema que constituye e incluso las zonas aledañas que no han sido consideradas, es un ecosistema protegido, es bosque seco. Claro, ¿sí? Entonces, tienen su calidad. De acuerdo de la señora embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del gobierno del Ecuador ante su majestad el rey de los belgas. ¡Belgas! No vayan a oír mal, Andrea González, que ya me tenía así con lo del bosque protector. Pero bueno, a ver, entonces bosque protector. Claro, tenemos la declaratoria de bosque protector, Cerro Azul, y tenemos la protección en sí misma por la calidad del ecosistema que constituye el bosque seco. ¿Okay? Tenemos Cerro Blanco, bosque seco, tenemos Cerro Azul, tenemos todos los cerros aledaños que no han sido mencionados, pero forman parte del ecosistema. Tenemos Vía la Costa, que es bosque seco. Sin embargo, estamos viendo ahí otro problema, que es el cambio de usos de suelo. Es un tema que no se ha tratado, pero que es gratis, que tiene una gravedad, definitivamente. Entonces, sí, es verdad que luego en las declaratorias de áreas protegidas, de bosques protectores, tienes un área de influencia donde se permiten ciertas actividades. A ver, ahí viene el tema. Yo soy limitadito. Sea bondadosa y explíquemelo como si yo fuera un niño de 7 años y medio bobo, para entenderlo bien. ¿Qué es exactamente lo que es? ¿Qué protección tiene? ¿Qué estipula la ley? ¿Qué beneficios y protecciones legales le caben por estar dentro de esa categoría? Bueno, ahí quiero complementar a María José. Dele. Ya solo por ser bosque protector, si bien tiene componentes de ecosistema frágil y además la particularidad de que los terrenos están divididos, muchos de ellos son de personas, son de instituciones. Estamos claros en que esto requiere un plan de manejo. De hecho, parte del acuerdo inicial de la declaratoria indica que le da la potestad a la Dirección Zonal 5 de reunir a todos los actores y responsables del manejo del plan de manejo, de la articulación y hacer el plan de manejo. Es precisamente en ese documento en donde se va a establecer cuáles son las actividades permitidas, cuáles son los límites, cuál es el área en el que se van a poder hacer actividades de un poquito más de impacto,
pero en definitiva, gran impacto no se permite dentro de las áreas que ya están declaradas como áreas de protección. Sin embargo, el nuevo acuerdo en el que explícitamente se dice que dentro de Cerro Azul se deben hacer evaluaciones para medir cuál es la cota máxima de explotación, pues Cota ya... es altura para los que no saben. Exactamente. Pues esto ya empieza a ser un discurso incoherente respecto a la declaratoria. Perdón. De nuevo, yo soy limitadito. A mí Sofía me explicó que había un decreto del 2001, Sí, que era en el que se amparaban para meter mano. sí. Y usted me dice que ahora hay un nuevo decreto. No, es el mismo decreto. Ese es el del 2001. Es el mismo decreto. 2001, déjeme acordar, 2001, hasta enero estuvo de presidente Drácula y luego estuvo de presidente Gustavo Noboa. ¿No? Voy a invitar al doctor Ricardo Noboa Bejarano, que fue presidente del CONAM, en el gobierno de su hermano Gustavo, que en paz descanse, que además era un hombre decente y honesto, el doctor Noboa Bejarano, que está muerto, y mi amigo de mi infancia también, para que me expliquen cómo es posible que en el gobierno como el de un hombre ilustrado y humanista como Gustavo Noboa hayan sacado un decreto absurdo. Ahí yo quiero hacer una apreciación, que es súper importante. Si bien hay derechos, entre comillas, bueno, ganados, reconocidos ya para las personas que están haciendo actividades mineras pétreas en las zonas, que son los mineros que están en las canteras ahí y que generan un conflicto con los ciudadanos de las ciudades aledañas, no es menos cierto, y lo preocupante son los considerandos del acuerdo ministerial, que hoy es materia de diálogo en todas estas mesas de gente que está altamente preocupada por el tema de la conservación. Los considerandos, en resumidas cuentas, uno de ellos, que es el que me parece más grave, dice que se necesitan los materiales de construcción para atender las necesidades de vivienda. Y se abre el registro minero para pétreos en los cantones de San Borondón, Daule y Guayaquil. Y creo que eso es la implementación de una política pública evidente que busca reactivar la economía a través de la construcción, definitivamente, atendiendo una necesidad que, a mi criterio, yo que vivo en Guayaquil, transito Guayaquil, conozco Guayaquil, no se corresponde. Tenemos áreas de Guayaquil olvidadas, abandonadas, que deben ser habitadas, repotenciadas. Tenemos periferias que están absolutamente olvidadas. Y la capacidad en este momento de adquirir viviendas, yo sí la encuentro bastante cuestionable como para sustentar que se necesita reactivar la economía a través de la actividad inmobiliaria, ¿sí? Y sobre todo, una vez más, de cara a los temas territoriales, los temas de organización de movilidad que estamos viviendo en nuestras ciudades. Entonces, sí resulta incongruente para los temas de organización territorial incrementar el número de viviendas cuando tienes zonas olvidadas y tienes problemas de movilidad actuales. Y también resulta incompatible declarar que se va a abrir el catastro minero en un mismo acuerdo ministerial donde estamos hablando de bosques protectores, indicando que se van a realizar análisis para ver el impacto de esta actividad. Creo que lo que hubiera correspondido naturalmente es los que tienen derechos ganados, reconocidos, dejarlos ahí, regularlos, pero no abrir el catastro minero para zonas que ya están comprometidas y que han generado efectos en la ciudadanía. La devastación de estos cerros, como tenemos bosques de la costa, con deslaves en este momento, municipio está interviniendo, entiendo que también Riesgos está interviniendo, tenemos senderos con deslaves, tenemos Villas del Rey que vivió una tormenta con las lluvias del invierno anterior que fueron muy fuertes, la gente estaba enlodada hasta los tobillos y eso es por la devastación de los cerros. Entonces, yo siempre hago la invitación a la gente que va a adquirir nuevas viviendas en estos proyectos inmobiliarios, que cojan un mapa histórico y vean qué había antes ahí, porque la naturaleza no olvida y recupera esos espacios. Entonces, antes de evitar tragedias humanas, que es lo que estamos buscando aparentemente con este tipo de situaciones, y Dios no lo permita, sí tenemos que nosotros como ciudadanos también involucrarnos un poco más en la toma de decisiones de qué estamos haciendo por nuestro futuro y por nuestra ciudad. Y de ahí yo lo puedo ver porque habitando en Vía La Costa, obviamente
yo vivo en Puerto Azul, pero la ciudadela que está al frente de Puerto Azul, hace 20 años era una montaña y había una pequeña casa, lo cual se convirtió en una ciudadela enorme, que cualquier persona que ha ido a Bosques de la Costa también puede ver que muchas de las casas no están pobladas, porque la gente se ha ido. Entonces, esta necesidad de sobreconstruir para después abandonar casas, para destruir el cerro, no ha funcionado. En su opinión, además de, obviamente, la biodiversidad que existe en el área, ¿qué están haciendo para los animales? Porque hemos visto casos de animales bajando desde los cerros, justamente buscando por la explotación que hay. ¿Qué ha hecho al ecosistema de estos animales? Bueno, el fraccionamiento motiva la salida de estos animales hacia otros espacios seguros. El problema es que no hay más espacios seguros. Y es curioso que realmente desde la fundación en la que las dos estamos, recibimos este tipo de llamados todos los días, en donde tienes animales silvestres que la gente cree que no deberían estar ahí, buscando espacios, tratando de buscar espacios seguros. Precisamente el fraccionamiento de su hábitat es una de las amenazas directas, no solamente a sus ciclos vitales, sino a su existencia. Así que, ¿qué es lo que nos sucede en Cerro Azul? Tenemos especies en peligro crítico de extinción. Uno de los objetivos de la declaratoria es precisamente proteger a estos animales. Y creo que es la misma discusión que hubo en su momento cuando se consideró las carreteras, que la carretera iba a pasar hacia el aeropuerto, ¿no? Lo que más buscamos proteger es precisamente esta interacción que existe entre los animales, la naturaleza y al final del día el ser humano. No podemos desconectarnos de esa triada. No, es algo que impacta nuestra salud, que de hecho lo vive Vía La Costa de forma permanente. Hemos visto quejas durante mucho tiempo respecto a la salud de las personas por las micropartículas que hay en torno a la explotación, pese a que existe en este momento. Imagínate lo que va a suceder ya abriendo el catastro minero. Y de ahí yo lo veo porque lo puedo ver en redes, que todos los ciudadanos que viven en Los Ceibos, en Vía La Costa, tienen un rechazo significativo a lo que están haciendo. Y esta idea de lavarse las manos del gobierno a excusarse de un decreto del 2001 y decir por eso lo estamos permitiendo, porque es mejor la explotación regulada que la irregular, cuando no pueden ni siquiera regular la que es formal. ¿Qué han visto ustedes que están, digamos, como voceras o hacia esta estrategia? ¿Cómo la ciudadanía que vive el sector está reaccionando hacia este resguardo en un decreto de hace, digamos, 20 años, si no son más de 20 años, para poder explotar las zonas que la ciudadanía no quiere? Bueno, hay varios temas ahí y hay que decirlo. En los tiempos que hoy vivimos, la organización barrial es cada vez menor. Y esto es necesario que se reactive. Yo creo que Guayaquil está despertando. Nuestros papás tal vez salían a las calles, tenían otras actitudes un poco más proactivas, en positivo. Y nuestras generaciones les toca un poco más el activismo digital, el activismo virtual. Sin embargo, yo creo que Ceibos, Vía La Costa, se ha reactivado, ha tenido un rol más participativo, inclusive desde el tema del puente, que fue un rechazo popular de los quienes habitamos Ceibos. Sin embargo, no tuvimos un buen diálogo con las autoridades locales y eso es lo que nos falta, ¿no? Ceibos, las ciudades aledañas, Vía La Costa, han tenido siempre esta preocupación por el tema de las canteras. Es evidente que las personas que se mantienen en esa zona y que no han buscado otros lugares tal vez más urbanizados o más cemento, es porque aman el ecosistema local y valoran los cerros, valoran los ecosistemas, y rechazan definitivamente el problema de las canteras, que es un problema que no es que no se han quejado los ciudadanos hace años, es que no ha sido atendido. Y hoy una forma de atenderlo, de alguna forma, ha sido regular, disponer la regulación de los mineros que están en este momento ahí, pero además no hacer una cuota, sino abrir el catastro minero. Y eso es lo preocupante. La gente está muy alarmada, la gente está muy descontenta, la gente que vive ahí, y creo que todos debemos empezar a entender que es un problema de salud pública, la aspiración de material petropermanente, más allá de la contaminación auditiva. Creo que eso es el impacto directo hacia las personas que viven ahí, hacia su salud humana, y ha generado mucha molestia. La gente está haciendo vida comunitaria alrededor de este tema, cuestión que no veíamos antes. Los momentos para conversar entre vecinos que incluso no se conocen van y vienen según los problemas. Este es un problema que ha reactivado el diálogo entre vecinos.
Y hay mucha descoordinación en la medida en la que ha habido desconocimiento de la existencia de este decreto y entender qué es lo que sucede. Y viene el tema de la socialización. Entiendo que sí, no tienes que abrir una consulta ambiental para tratar estos temas, pero sí deberían las personas poder tener acceso a decisiones de políticas públicas que se toman en el lugar donde viven, y es una información que ha estado realmente visibilizada por el activismo. ¿Sí? El activismo, que siempre está atento a qué es lo que está sucediendo, es quien ha levantado esta olla de cangrejos, por decirlo de alguna forma, y la gente ha empezado a tomar conocimiento del tema y a tratar de entender qué implica esto. Y así como nosotros estamos dialogando acá, hay un montón de gente que se ha interesado y ha asimilado el asunto y está tomando acción de alguna manera, como yo digo, inclusive en el boca a boca. Sí, no necesito ir a plantarme a una calle, pero necesito empezar a hablar del tema y a captar opinión y generar unión. Entonces, creo que esa es un poco la posición en este momento. Sabemos que va a haber una mesa de diálogo a futuro. Me parece que con el colectivo Vía la Costa Progresa, pero nosotros, Ceibos, no sabemos del tema. Estamos tratando de entender cuándo va a ser, qué va a pasar y generar también, pues, ser escuchados como ciudadanía. Porque al final del día, Sofía, las decisiones gubernamentales y las políticas públicas son directamente para los ciudadanos que habitan las ciudades. Y ese es el muchas enfoque. veces, ¿sabes? O sea, lo que vemos en estas mesas de diálogo, y lo he visto porque en Puerto Azul querían hacer una construcción masiva alrededor de la Puerta 2, que es, primero que si tú lees los estatutos en Puerto Azul, no te permite hacer casas de más de 2 pisos. Entonces, tú hacer un complejo donde tienes comercio, donde tienes apartamentos, simplemente no es algo viable. Y ahí sí tengo que aplaudir a la ciudadanía que vive en Puerto Azul, porque muchas veces cuando los directorios un poco acordaban con la constructora, ¿qué hicieron ellos? Hasta sacaron el directorio. O sea, los ciudadanos de Puerto Azul se paraban en la puerta 1, pasaban panfletos y no dejaron ir, y creo que esta es lo que estaba viendo porque veo mucho el área. Yo creo que hasta esta constructora en este momento está tratando de vender de nuevo el terreno, porque ¿qué se dio cuenta? Que no iban a poder hacer nada. Y una vez yo tuve un acercamiento, escuché un acercamiento con la persona propietaria de estos terrenos, que dijo que ellos ya tenían un poco amarrado con el municipio los permisos y se lo iban... Sí, o sea, que ellos conocían al alcalde y que él le iba a permitir hacer esta construcción. ¿Cuál alcalde? Aquiles. Ah, ya. Pero, ¿qué terminó pasando? La ciudadanía, sinceramente, que vive en el sector, lo hizo imposible. Tú puedes ver hasta el día de hoy carteles en muchas de las casas que rechazan lo que está pasando. Yo trato también de buscar cuál puede ser la vía o qué se puede hacer en esos momentos para frenar lo que está pasando. Y obviamente en ese tema no sé mucho, busqué y veo que desde el gobierno también se pueden expropiar las canteras y ellos pueden cerrarlos, más que nada ahorita que tenemos una amenaza del mega niño, para el cuidado obviamente de la ciudadanía que hay por ahí. Pero ¿cuáles pueden ser los planes a seguir, ya que el gobierno a veces no le gusta hacer su trabajo y le gusta que se lo hagan? ¿Qué puede hacer el gobierno en vez de resguardarse en un decreto del 2001? ¿Hay una posibilidad de ellos de derogarlo? ¿Cómo ellos pueden moverse adelante? Sé que también puede haber una consulta que se la dé a la ciudadanía para ver qué quieren que hagan, pero ¿qué planes a seguir pudiera la ciudadanía impulsar para que esto se pare? Bueno, hay varios pasos y yo quiero destacar el tema de Puerto Azul. Se activa por los ciudadanos más antiguos y personas mayores que han tenido memoria histórica de la zona, memoria histórica de qué fue Puerto Azul, cómo se ha venido construyendo Puerto Azul, qué capacidad tiene realmente Puerto Azul, que ha crecido indiscriminadamente en algunos espacios. Sí. Y saben ellos con conciencia lo que implica sobrecargar la zona de servicios públicos para una población que no puede contener. ¿Ya? Y eso hay que decirlo. Quienes tomaron acción en Puerto Azul fueron los residentes mayores, adultos mayores, ¿ya? Gente grande, gente con memoria. Eso hay que decirlo. Y estas son las voces que al menos yo escucho, respeto, y sé que son las voces que saben cómo era antes, cómo era y a dónde vamos, pues. Y es lo que está pasando en los Ceibos, que son los residentes que conocen la zona, saben cómo era antes, saben cómo se ha deteriorado y a dónde va. Entonces tenemos que también aprender a escuchar la historia. Eso es vital. Luego, tenemos que nosotros como personas jóvenes, no tan jóvenes, medianamente jóvenes, empezar a tomar acción e informarnos.
¿sí? Entrar ahora mismo en un proceso de organización de comités barriales, de diálogo, de usar la silla vacía, tal vez estamos un poco tarde porque ya tenemos un acuerdo ministerial que además es del gobierno central, pero los acuerdos se deshacen, Sofía. Esto es un acuerdo, el 47 acaba de salir en el mes de abril y no son cosas que no se pueden dejar sin efecto. No son cosas que no son revisables. Pueden revisarse. Hemos visto un montón de acuerdos que se derogan. Perdóneme, Esto no hasta es la imposible. Constitución se puede revisar. Así es. ¿Por dónde? Pero hay que entender también cómo está compuesto este acuerdo. Ujú. Y este acuerdo, como lo dije antes, tiene considerandos que responden a políticas públicas, a mi criterio, de carácter económico. Sí. Entonces, hay decisiones más atrás que tal vez no van a ser revisadas o que deben ser revisadas para tomar decisiones serias y con efectos profundos respecto de nuestras áreas protegidas, que además la gente tiene que poder ver concretamente. Y yo siempre los invito, esto no es complejo, todos tenemos acceso a través de un celular a Google Maps, hagan un zoom, vean dónde es sus casas, vean el ecosistema que tienen alrededor y lo que está sucediendo, cómo hemos interrumpido espacios, corredores de biodiversidad, se han desconectado ecosistemas. Tenemos Cerro Azul, tenemos San Eduardo, que naturalmente está conectado con el ecosistema de Manglar por el Estadio Barcelona. Ujú. Todos esos espacios que son vitales, Cerro Paraíso está quedando cada vez más asfixiado por el crecimiento de viviendas alrededor. Es importante que nosotros entendamos cuál es la importancia ecológica de esas zonas para nuestra calidad de vida, por qué debemos cuidarlas y por qué debemos además hacerlas cuidar por parte de nuestros gobernantes. ¿Sí? Creo que el diálogo es totalmente viable, creo que la imposición no necesariamente es la vía y creo que debemos organizarnos para primero agotar el diálogo con las autoridades y que escuchen a los ciudadanos, que no son uno, no son 10, son miles, de Vía La Costa, de Ceibos, de Bimbambún, de todas las zonas aledañas que viven de la vista de la zona, del ecosistema de la zona, la gente que está súper cerca afectada de las canteras, para poder llegar a un acuerdo y escuchar las necesidades de la gente, ¿no? De ahí yo lo veo porque traté de buscar un poco de dónde puede venir la ambición del ministerio, porque también después lo quiero preguntar, la influencia que tiene que el Ministerio del Ambiente ahorita esté enraizado o conectado con el tema minero, porque hubo esta fusión de los dos ministerios, que se supone que uno tiene que regular un poco al otro y terminaron siendo uno, lo cual ahora podemos ver que el medio ambiente quedó excluido de la conversación cuando la explotación o el financiamiento, el crecimiento económico que existe viene a ser mayor. Pero para Rodolfo, tú que te indignes un poquito más, ¿de dónde viene? Que conste, me está echando gasolina. ¿De dónde viene la preocupación del gobierno de inmediatamente querer retomar el tema de la minería en Cerro Azul? Viene también porque el FMI se lo pidió al gobierno. En los acuerdos que han hecho, Pero le pidió, me imagino que no le pidió específicamente por Cerro Azul. No. Le pidió abrir el catastro minero. Exacto. A ver, yo estoy de acuerdo con que se abra el catastro minero, pero no en las zonas protegidas. Simple. Si el Ecuador tiene, después de Maguat, 246.000 kilómetros cuadrados, pues ese infeliz malnacido entregó, bueno, él estaba acostumbrado a entregar de todo. Ya. Algún día, ¿por qué? Hay hartas zonas que no son protegidas y donde se puede abrir el catastro minero. Es más, yo sostengo que la minería será en poquito tiempo, va a pasar al petróleo, aunque mientras no termine la guerra, porque para variar los periódicos están atrasados. El acuerdo que dice que estaba firmado fue totalmente rechazado, porque mientras Irán no acepta entregar el uranio, Trump les hizo, ¿cómo se llama? Lo que nosotros llamamos yuca, y los italianos llaman el corte de manga. Ya. Entonces, yo estoy de acuerdo que abran el catastro minero, pero oye, el Ecuador es bastante grande comparado con Cerro Azul. Vayan a otro lado. Vayan a la sierra, a la cordillera. Ahí inmediatamente hicieron una encuesta del Chocó Andino y solo le preguntaron al área de Quito. Cuando fue el Yasuní, le preguntaron a todo el Ecuador. Las dos provincias donde estaba el este votaron que querían, de eso comían. Bueno, Cerro Azul hay uno y el Ecuador tiene 246.000 kilómetros cuadrados.
Vayan a otro lado. Yo no estoy en contra de que abran el catastro minero, pero con inteligencia. Y resiéntase quien se resienta. No en terrenos que previamente pueden tener un dueño que por esas coincidencias de la vida que suelen pasar en Ecuador, esté vinculado de alguna manera porque su primo en 4º grado es cuñado de la sobrina en 5º grado de un ministro. No. Peor si es más arriba, ¿no? Ahí sí peor. Ya. Eso no se puede tolerar. ¿Quieren hablar de catastro minero? Perfecto. Comience por el Golfo de Guayaquil, pues el gas del Golfo, que es de 1967, presidencia del doctor Arosemena Gómez. Sabemos que lo tenemos. ¿Sabe cuánto hemos explotado? Una cantidad de este porte. ¿Sabe cuánto explota el Perú? Todo lo que puede. Ahí tiene para abrir el catastro minero. No vengan a joder a Puerto Azul. Simple. Y a Cerro Azul. Y una diferencia, y disculparán mi ignorancia. Geográficamente hablando, ¿dónde está Cerro Azul y dónde está Cerro Blanco? Pues a mí una vez Andrea me lo explicó, pero como yo soy limitadito, ya no entendí bien. ¿Cuál es cuál? ¿Dónde? ¿Cerro Azul es donde están las antenas? Correcto, sí. Ah, ya. Ahí quieren acercar. Junto al SPOL, al pie de Ceibos. Claro, porque Cerro Azul Estoy desemboca entendiendo, también en claro, Ceibos. Correcto. O sea, un Claro, cerro, guardando las distancias. Colegios. El Chimborazo no es solo la partecita donde está, pues es una cosa gigantesca para nuestros tamaños, ¿no? ¿Saben qué? Para todos los que tengan que ver con el tema de Cerro Azul, aparte de lo que les voy a dar después, les voy a sugerir algo. Vayan a España e inscríbanse en la Benemérita Sociedad Española de Gilipollas. Cuando sé lo de la gabardina explico lo que significa gilipollas en España. Aquí no existe esa palabra. Ya. Y después de inscribirse, vayan a tomar por saco. También después les explico qué significa. Sigan ustedes, señora gasolinera, porque me echó gasolina, ¿no? Es que es Tengo necesario. testigos, ¿no? Yo creo que yo También obviamente viernes tengo... me viene a echar gasolina. Oye, ¿usted no es piromaníaca? No, Ah, ya. tampoco porque Dime. no beneficia a los animalitos. Ah, ya. Lo Sí, cual- no. Además que está muy mal ser piromaníaco, por si acaso. Pero a mí sí me echa gasolina. Pero yo lo veo... Discriminación, intento de envenenamiento por gases tóxicos. Siga. Yo estaba tranquilito. Que conste. Una de las personas que yo creo que yo lo he vivido, porque es mi mamá, que ama... La niña. Discúlpeme. La señora Larisa Marangoni, que ama Cerro Azul, ama la diversidad que hay. Es más, ella es la persona que a ella le gusta escalar y a veces se va a las montañas y va A veces Cerro se Azul. cae, se rompe las costillas y se Sí. perfora un pulmón, ¿no? Pero bueno. Vamos a contar las cosas como son, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me sorprendió la primera vez que fui fue la biodiversidad que había. Tú escuchabas los monitos, puedes ver Así es. animales. ¿Quiénes han sido las voces que han tratado de preservar todo este medio ambiente? Porque lo que veo, o cuando tuve la oportunidad de ir, tú puedes entrar por la SPOL, el cual los guardias parecen guías turísticos, te explican por dónde subirte, cómo hacer. Ves gente, y es sorprendente que mucha de la gente que va diariamente a Cerro Azul, yo lo vi cuando estaba, son de la sierra, porque tienen como que este alcance un poco más de querer estar cerca del medio ambiente, y creo que cada vez más igual hay muchos guayaquileños que tratan de pasar o visitar el área sin contaminarlo, porque es importante decirlo que no hay que dejar basura, no hay que alterar el medio ambiente en cómo está, pero de todas las voces, obviamente negativas y positivas, ¿quiénes han sido las más positivas en tratar de preservar el medio ambiente en esa área? Bueno, yo creo que en este preciso momento, sobre todo las urbanizaciones y ciudadanos que están cerca, pero esto ha llevado a que Guayaquil entero se levante. Ves personas que no pertenecen a la zona, sin embargo, que están muy enfocadas efectivamente en proteger, en que el Cerro Azul se proteja y que se conserve el área tal como se lo declaró en el decreto hace unos días. Yo creo que esto es del interés de todos los guayaquileños y que ha sido motivo de un levantamiento de voz masivo. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y de ahí yo lo veo un poco también para irnos a Ceibos, que yo
crecí en Ceibos y vi cómo se fue poblando significativamente, y hace unos años nosotros vimos edificaciones significativamente grandes para el sector en donde está, y está pasando un poco lo que pasa en muchas zonas de la ciudad, de que el tránsito, no voy a decir tráfico, el tránsito Por fin, señor, gracias. se ha amplificado a un nivel que ir de un lado al otro, o sea, hay veces que yo estoy metida en el tránsito que prefiero decirle, ¿sabes qué? Déjame en la esquina y voy corriendo nomás a la casa, porque es imposible transitar en la ciudad. Esto se lo ha hecho por la falta de planificación también que existe del crecimiento que hay en la zona de Ceibos y Vía La Costa. Bueno, la planificación, es que tenemos una opinión Oye, similar, ¿no? Piedra, papel o tijera para ver cuál habla. Definitivamente la planificación del crecimiento urbano ha sido una deuda histórica para la ciudad. No se ha venido realmente creando espacios adecuados para la gente, sino que de hecho se crean todos estos ciudadelas y urbanizaciones precisamente a partir de lo que queda de la explotación pétrea. Y eso es lo que ha venido sucediendo en Vía La Costa. En lugar de hacer e implementar sus estudios de impacto ambiental, su remediación ambiental, lo siguiente que viene es la venta de este sector para urbanización. Y de esa manera se ha venido desarrollando. Esto no ha tenido una verdadera planificación. Bueno, yo quiero acotar lo que dice Liana con un ejemplo concreto. Tenemos desde la Carlos Julio Arosemena hasta Vía La Costa, la Universidad Católica, la Universidad Casa Grande, que está en el Albán, la Santa María, que se llama Universidad del Río, Sí. tienes el Colegio Javier, el Bernardino, el Colegio Alemán en el Balandra, el Jefferson. Bueno, el Balandra está muy Un poco- metido. pero está en la zona. Claro, ¿A dónde voy? Y el Cruz del Sur está aún más Al metido. sur. Tienes un montón de, tienes la Universidad del Pacífico, un montón de instituciones educativas, la SPOL, ya, que son Claro, el campo centros grande del donde van un montón de estudiantes de la ciudad de Guayaquil y fuera de Guayaquil que transitan esas zonas necesariamente y que requieren un transporte masivo, decente, urbano, para que la gente que no hay. Exactamente. Entonces, sumemos a ese volumen de personas, donde tienes una gran concentración de centros educativos, la gente que trabaja y no habita en la zona. ¿Cómo llega? No se va a quedar ahí. Llega en carros, en taxis, en vehículos propios, aumentando el parque automovilístico de la zona en franjas horarias que colapsan todo. Entonces, creo que sí es momento de decir, necesitamos un transporte público. Hoy tenemos el puente, que lo único que va a hacer, y yo me he mantenido en esa posición, es ¿Cuál colapsar, puente? Perdón. que ya está en construcción, el que está al enfrente frente de la Avenida del de Bombero. paso a desnivel. Y Es que, perdóneme. Lleguemos a Yo soy de otra llegamos generación. más rápido a Big Llegamos Bang. a Imambú. Claro, cuando ¿Y yo cuál soy, va a ser el cuando problema yo soy de ahí? otra generación. Paso bastante desnivel, mayor, perdón. para mí puente es algo que está sobre el Tiene agua. razón, Entonces, paso yo digo, desnivel, ¿cuál rectifico. puente? Digo, no, está bien, un puente atraviesa un abismo también. Este es un abismo. Claro, Sí, un hueco, el claro. abismo del corazón de los Es ciudadanos. más, una de las frases más, bueno, él era un hombre brillante, tuvo muchas frases. Cuando se celebró el Tratado Muñoz Verdaza Suárez y que se sellaron para siempre nuestros problemas limítrofes con Colombia, y se inauguró el puente del Rumichaca Correcto. en la frontera. Correcto. El presidente del Ecuador de ese momento dijo una frase brillante: un puente más, un abismo menos. Así que sí, está bien la razón, es un puente, no está sobre el agua, pero es un No, puente. está ahí. Ese es el puente que se armó un relajo Así sobre ese. es. Pero, Paso ahí sí de pero nivel. terminaron haciéndolo. Lo terminaron haciendo, no hubo diálogo y finalmente pues ahí lo tenemos y como yo lo he dicho, el problema va a ser en Mimbambún, donde colindan la vía Daule, la avenida del Bombero, se convierte en la Carlos Julio Arosemena. No, pues y un eso cuello, va a ser- ya ahorita, ahorita cuello ya es un botella. problema. Ya era creo que hace 5 Y- años. sí. o sea, Donde se han sufrido asesinatos, robos, siniestros de tránsito, todo ¿Sabe lo que cuál se es la puede solución? imaginar. Bien simple. Que toda la carretera sea para la derecha, que no sea para Daule. Y que quiere ir a Daule, que tome otra ruta. Hay bastantes rutas para ir a Daule. O sea, Me consta. soluciones hay. Sí. El tema es que primero pues no se ha escuchado, no se ha analizado la zona. Si sabes que tienes un montón de colegios, un montón de gente que transita y no habita y por ende no se queda, hay que dar facilidades de transporte masivo. Y no lo estamos viendo. Vía La Costa, Ha sido optimista, ¿no? Hay que darle, ¿qué fue lo que digo? Facilidades. Facilidades de transporte. Bueno, es que antes, o sea, yo sí lo veía y el tema de, o sea, yo viví muchos años en Nueva York, que tú, o sea, Perdón, si tú, ¿dónde? en Nueva York, No. pero
New York. Ya, Produce pero bien. Que usted es de Blue State. cuando tú vives en una zona que es muy poblada, a ver, tienes que ser multimillonario para tener un garaje en tu casa o tener un carro, porque a veces el solo dejar tu carro en un garaje te cuesta $500. Entonces, ¿qué hace todo el mundo? Dependiendo de la hora, te puede costar $80 la hora, ¿no? Por si acaso, dependiendo del sitio, ¿no? Pero, ¿qué hace la gente? Software, pues, niña. Usa el transporte público, Así es. usa los buses, usa los trenes. Puede ser, me ha tocado trenes a veces en medio del verano que no tenían aire acondicionado, pero es uno en 100,000. Y yo sí veo que la El ciudad sistema de buses en New York es bueno. es bueno No, y no, sirve. es O muy sea, bueno. lo que yo digo, el Subway para todo lo que puede tener, porque no es lo más limpio, pero tú tienes en No todas es el las- de Tokio. No, ya, y eso después quiero hablar en Tokio, pero el sistema de transporte, ¿qué tan necesario es para el guayaquileño a este punto? Porque Vital. vemos ciudades como Cuenca y Quito que con sus problemas pueden ser o son mejores que la ciudad de Guayaquil, que Guayaquil tiene un Quito, problema Quito habitacional. no sé. Quítele el metro. Pero tiene un metro. el tren subterráneo de una vía, eso no es un metro. Un metro es una araña. Pero Bueno, aún así lo tienen. Claro, Nosotros pero lo seguimos tienen. con buses de qué? Claro. Hace 25 años que no tienen ni siquiera aire acondicionado, No, ya tienen, los nuevos tienen. algunos. Sí. Pero lo mismo en la Metrovía. En su tiempo funcionó y después ya no. la inseguridad llegó a cierto punto que la gente no se pero podía la Metrovía subir. hasta la pandemia funcionó bastante bien. El problema es que cuando con la pandemia no pudieron circular, los quebraron. Ahí viene un problema. Pero yo viendo un poco al entorno, y creo que la ciudadanía es importante mencionarlo, y estaba tratando de buscar porque una de las ciudades que me dejó impactada de la conservación que tiene del medio ambiente es Japón. Y justamente lo busqué. Yo sé, no somos Japón, pero tú estás en una de las ciudades más modernas del mundo y te encuentran los bosques más bonitos en medio de la ciudad. No es que tienes que irte tú a las zonas No. afuera de la ciudad para ver biodiversidad. Es impresionante cómo se puede conservar una ciudad moderna alrededor del medio ambiente. Sí. Claro. Es Porque- una pero posibilidad. que usted dio la explicación, pues. Son japoneses. Sí, pero O ya mira, se olvidó cuando en el Mundial terminó el partido y los japoneses abrieron las fundas y recogieron su basura y la de los otros. Y qué avergonzada que le pegaron a los otros, que al siguiente partido llevaron los latinos. De no creer, fundas para recoger la basura. pero tú en Japón, digamos, Japón tienes es una otro- cultura de cuidar la ciudad que tú en muchas ciudades no encontrabas ni siquiera basureros en las calles, porque la gente lleva su propia Exacto. fundita y recoge su propia basura. en Japón, Tienen puntos para fumar, para que las colillas de cigarrillos no queden en la calle. No tienen puntos para fumar. Ellos lo que tienen es que cada ciertas cuadras hay un aparato de metal más o menos de este alto, que tiene 8 huecos por fila. Entonces, los japoneses fuman como bestias. ¿Eh? Fuma, lleva la colilla en la mano hasta que llega a un sitio y la mete en el hueco. Pero mira, yo que fui Japón. alrededor del 2017-2018, con lo tanto que fuman, porque a veces Sí. fuman en bares, No, claro. tú no ves gente caminando y fumando, No. porque ahora hay estaciones donde la gente va para Ah, claro, los ajá, smoke, sí. fuma y Pero eso es nuevo, cuando yo es estaba no nuevo. había. Tú vas a un estadio de béisbol y la gente sale a áreas para fumar para no contaminar el ambiente. Yo sé que igual obviamente va a sonar un poco muy optimista, pero ¿es posible para el Ecuador poder convivir con la biodiversidad que tenemos y el privilegio que tenemos de biodiversidad en este país? Yo pienso que sí, soy optimista. Creo que hoy tenemos herramientas de educación y de masificación de conocimientos que no teníamos antes. Y creo que sí nos toca tomar un poco más de conciencia y invitar a la reflexión sobre, como yo digo, mi metro cuadrado. Si yo tengo control sobre mi metro cuadrado, entre los 14 y 18 millones de ecuatorianos que seamos, podemos generar un cambio. Sí, hay problemas gravísimos como la inseguridad, hay problemas gravísimos como el acceso a servicios públicos de calidad que influyen necesariamente en el comportamiento de los ciudadanos, pero yo no me desinflo, no me desanimo de que sí podemos. Tenemos que tener en cuenta que Ecuador, todos estos países que hemos mencionado, todas estas ciudades son maravillosas, pero Ecuador es un país biodiverso, el de más grande biodiversidad del mundo por metro cuadrado. Y eso es algo que primero tenemos No que nos empezar gana a Colombia, entender. perdón. Yo tenía entendido que Colombia era el número 1 en diversidad. Claro, por Pero Colombia es mucho más grande, claro. Claro, pues nosotros Claro. por metro cuadrado, que son Claro, es que perímetros mucho más Colombia, pequeños. a Colombia nadie se le llevó territorio. Pues. A nosotros, bueno. Por ejemplo. Pero en cualquier caso,
sí podemos vivir en armonía con la biodiversidad, con el medio ambiente, y es allá donde tenemos que ver. No es imposible, no es incompatible, pero hay que cambiar la óptica de desarrollo, definitivamente. Y hay otro problema. Para mantener, no digamos el contacto, para que exista la biodiversidad, tiene que acabar la corrupción del uso del aceite de oliva, que es muy bueno para las ensaladas y para cocinar, porque es bueno para el corazón. Pero hay otro aceite de oliva, el que hace, por ejemplo, que todos los arrozales de San Borondón sean urbanizaciones. Seguramente es una coincidencia de los alcaldes, todos pertenecientes a la misma familia, que le han dado autorizaciones para hacer urbanizaciones en todas partes. Hubo un proyecto cuando yo estuve en la asamblea, que era de crear la superintendencia de territorio y terreno para justamente controlar los famosos cambios de uso de suelo. Los famosos cambios de uso de suelo han hecho millonarios a alcaldes y concejales a lo largo y a lo ancho de la República del Ecuador. El que le caiga el guante, que se lo chante. Creo que decía don Rafael Guerrero Valenzuela, que en paz descanse, un maestro de este trabajo. Entonces ahí está el problema. A usted le cambian el uso de suelo porque usted llega y, coincidencia, antes de la reunión del Consejo Cantonal, cualquiera que este sea, no estoy hablando en específico de ninguno ahorita, porque creo que les cae el guante a casi todos, ¿ya? Coincidencialmente los concejales han recibido un bolso, una cartera como los que usa Sofía, pero no. Estos no son del negro, no. Estos tienen unas letras, LV, Louis Vuitton, por ejemplo, o Cartier, o St. Dupont. ¿Y sabe qué hay adentro? Billetes. Y entonces cuando votan el cambio del uso de suelo, por coincidencia seguramente, como todos recibieron el mismo maletín para que nadie se resienta, no sé si es la misma cantidad para cada uno, se cambia el uso de suelo por el mayor desparpajo. Y el Ecuador ha perdido en la provincia del Guayas y el cantón San Borondón, años atrás, la primera cosecha de arroz que entraba a Guayaquil y ayudaba a mantener precios bajos porque entraba antes, era la de San Borondón. Ahora arroz en San Borondón, no. Entonces algún día, como el mundo sí cambia y da vueltas, algún día alguien investigará cómo mismo fue esta cosa. Y yo creo que ahí también tiene un punto, Y dale. Rodolfo, muy interesante de lo que pasó en San Borondón, porque obviamente yo que crecí en Guayaquil y siempre lo hablo un poco con mi esposo, la gente que en realidad creció en Guayaquil se acuerda que en Guayaquil de diversión de niños habían dos cosas en San Borondón, River Park y Zona Fría, que Claro. Zona Fría era en medio de la nada. Así es. Y Era. Usted lo ha dicho, era. bueno, Ir hasta allá era un viaje, era era una un aventura. claro, o sea, yo me quedaba dormida en el viaje hasta Claro. llegar. Pero Ya no existe ninguno de los dos, por si acaso. sí, lo hicieron Ciudadela. Claro. Qué sorprendente que River Park terminó siendo Ciudadela. Claro. Pero, ¿cómo nosotros podemos ver que ha afectado a la biodiversidad, al crecimiento? Un caso creo que es ejemplar que viene a ser San Borondón. Que ahora mucha gente se está botando de Guayaquil o vivir en Guayaquil para vivir en San Borondón. Antes de que Eliana responda que hicimos contacto visual, para ponernos de acuerdo y no jugar piedra, papel o tijera, yo quiero contar algo. Te recuerdo que no han jugado. No hemos jugado visualmente. No, a ver. Cualquier oyente que se enganche ahorita cree que yo les he hecho jugar. No, yo no. Yo he comentado y ya yo no, si quieren jugar. Oiga, perdónenme. En el Japón, ya que hablamos de Japón, el Genkanpo, o piedra, papel o tijera, es un juego casi tan complicado como jugar ajedrez, porque uno tiene que estudiar la psicología del contrincante para tratar de discernir por anticipado si va a ser así, así o así. Si hubieran inventado desde Latinoamérica el piedra, papel o tijera tendría 4. Tenía un nombre más y otro signo más. Imagínense cuál. ¿O no? Totalmente. Sí. Pero bueno, estamos en sincronía en todo caso. Hasta nos metimos igual sin vivir juntas. Pero bueno, en cualquier caso, respecto a lo que mencionaba Rodolfo, yo solo quiero hacer dos acotaciones importantísimas. Arrozales equivalen a zonas inundables. Inundables. Correcto. La El gente arroz- tiene que el arroz saber. es agua. Así es. Entonces, también la gente tiene que hacerse cargo y ver dónde compra y luego no quejarse
cuando tenga el desastre natural, porque hoy no hay forma de no saber qué pasaba ahí. Entonces, eso es un llamado a la ciudadanía que yo sí quiero hacer. La decisión es verdad, la toman unos pocos, pero las decisiones de comprar y habitar ciertos espacios depende de cada uno de nosotros. ¿Dónde vamos a poner nuestra inversión de vivienda y nuestro futuro? Recuerde que los vendedores, con excepciones, ¿no? Los vendedores le cuentan a usted más o menos que el paraíso terrenal estaba allí. Pues. Le voy a dar un ejemplito nomás. El otro día un invitado nos hizo notar que la famosa isla que termina en I y que rima con algo que uno va a hacer al urinario es formada de sedimentos. ¿Y qué es lo que están anunciando? Que van a haber cortes de luz preventivos en varios cantones porque se acerca, según la NOAA. No, pues si me lo va a decir a mí el INAMI, sequía. Pues, ya. Según la NOAA se viene un fenómeno extremadamente fuerte del Niño. Byron San Miguel, que estuvo el otro día, ya me dijo que, claro, está a 10.000 kilómetros de distancia la masa roja que se está formando afuera de Australia. Con la suerte que tenemos, claro, nos va a pegar todo. Que viene de oeste a este. No, pero 2 veces hemos tenido suerte. Cuando ya teníamos 2 niños encima, por eso es que no hay niños del 98, que es demasiado tiempo. ¿Qué intervino? Algo más fuerte que el mar, el viento, y se lo llevó. Él una vez. Y la otra vez salió una corriente de agua helada de la Antártida. Usted sabe que allá hace harto calor, ¿no? Con una fuerza tal que desplazó tanto a la masa de agua caliente que ese año hubo sequía y todo el mundo se había preparado para un super niño. ¿Cómo era? El niño Godzilla. Y el viento se lo llevó. Entonces esperemos que el viento se lo lleve, porque el país no está para que nos caiga ahorita encima en la joda que estamos. Un niño... Así es, una emergencia. Creo que aquí todos vivieron la del 97-98. Sí, ¿no? claro. Bueno, yo viví también la del 82-83. Eso era de locos. En el 97-98, Manta, Guayaquil, entre 14 y 16 horas. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar allí con esa famosa isla? A mí me dicen que la han alzado, o sea, se rellenó y todo, pero esa no está en el Daule, que es un río del cual tomamos agua, pero es mucho más chico. Es el Babahoyo. El Babahoyo viene desde, como dicen los montubios, de Leísmo, y viene y tiene un montón de afluentes. Y cuando hay un niño, todos esos afluentes no solo le meten agua, sino que le meten piedras, palos, rocas y de todo. Ahí los quiero ver. Pero un poco regresando a San Borondón. Mocolí es San Borondón. No, yo sé, pero a ver. Sí, es San Borondón. Muchas casas de $500,000 no tienen normalmente ni agua ni luz, o pagan $500 en luz. Entonces, claramente hicieron construcciones en un área que no tuviera que existir. ¿Qué le hizo a la biodiversidad, al ambiente de San Borondón, este crecimiento masivo sin planificación? Bueno, lo vivimos todos los días con el islote del Palmar. ¡Ah! Tienes millones de aves que en este momento sí pueden representar un riesgo de accidente aviario. Aéreo, claro. Exactamente. Y más o menos todas las semanas tienes un grupo que se ha armado multidisciplinario de entre autoridades, biólogos, disparando pirotecnia al aire para tratar de dispersar estos animales, que lo único que están haciendo es aprovechar la sedimentación que se ha ido formando a través del tiempo generando estos elotes. Así es. Pero todos estos animales vivían acá, en Daule, en San Borondón, en los humedales. Claro, fueron al islote porque ya no tenían dónde ir. Lo estamos viviendo. O sea, son refugiados. Exactamente, son los animales desplazados. Son refugiados. Y es lo que vivimos. Son desplazados. ¿Quién los desplazó? El ser humano, que cuando se trata de aquí, hasta mata. Y bastante. Imagínense cómo tratará pues, a la biodiversidad si mata sin problema. Pero algún día cambiarán las tornas y se investigará todo el tema. ¿Cómo puede ser posible, por el ejemplo de San Borondón, que usted haya llenado de ciudadelas, primero al borde, la cake, y luego hasta adentro, las menos cake, con una sola vía de ingreso, salida, la avenida San Borondón, que se llama así en San Borondón, o autopista León Febres Cordero Rivadeneira, que es entrando a Daule? Hay una. A menos que usted esté de al río y tenga un bote. Solo puede salir por allí. Ah, que ahora hay más puentes, claro. Cuando había un solo puente, habían 100
o 1000 veces menos carros que ahora, por si acaso, ¿no? No es que teníamos los mismos carros cuando había un solo puente. Y por la explosión demográfica en estos lugares, ya Guayaquil ya no le alcanzan con los 2 puentes que hicieron. Necesitamos otros 2 más. Y ahí tiene la planificación, vea. Lo que yo recuerde, en Guayaquil solo han habido las siguientes áreas planificadas antes de construirlas. El barrio del Centenario. Sí. Urdesa. Urdesa, que era urbanizadora del Salado S.A. Miraflores. Los Ceibos. Creo que las 2 que están arriba, los Olivos, que está ahí paralela, que es lo mismo que los Ceibos. Y hay 2 que sube, uno. Ceibos Norte. Y hay uno más arriba. Cumbres ya, ok. Y de allí dígame, ¿qué planificaron aquí? Pero si Guayaquil usamos el cerebro tan profundamente que rellenamos todos los esteros. Así es. Sí, perdónenme, el malecón se llamaba la calle de los 7 puentes, porque la calle Loja, que es bien ancha, era un estero. ¿Ya? Y la calle Juan Montalvo, que la sigue, era otro estero. Y la calle Pedro Aguirre, que es la intersección con Malecón donde yo vivo, en el Fortín, era otro estero. Habían 7 puentes. ¿Por qué cree que habían 7 puentes? Porque habían 7 esteros. Y eso unía a la ciudad vieja. No vamos a reír con la ciudad nueva. La ciudad nueva era el año 1600, esa es la nueva. Claro, después se quemó todo los grandes incendios. Pero aquí no se ha planificado nunca nada. Y peor desde que empezaron ese otro negocio enorme de las invasiones. Y de ahí va, creo que un punto que lo hablamos muy poco al principio y creo que es importante mencionarlo para la ciudadanía, que obviamente vemos que se sigue construyendo casas para San Borondón, se sigue construyendo casas para Vía La Costa, pero ¿qué le está pasando al centro de la ciudad? Y zonas o edificaciones que poco a poco están siendo deshabitadas o descuidadas, donde mucho de la ciudadanía, aquí Rodolfo vive en el centro en un apartamento espectacular, porque eran de los... Pero eso no es el serio, yo vivo en el malecón. Pero a una cuadra de la Politécnica, Sí. pues eso nunca ha sido el centro de Guayaquil. Pero ¿qué lo digo yo? Es un ahora le apartamento llaman el centro. grande. Ya, pero a ver, ese edificio no tiene problemas. No, pero es lo que yo digo, comparado con ahora casas o edificios que nosotros vemos que hasta están construyendo en Ceibos, que tienen 70 metros. O sea, hemos reducido la posibilidad, obviamente, a unos costos significativos para la ciudadanía, cuando regenerar zonas que ya han sido habitadas pudiera ser una solución. Y que ya tienen todos los servicios y ahí tienen canalización, tienen alcantarillado, tienen fácil acceso a energía eléctrica, etcétera. ¿Por qué? Porque A las invitadas, me gustaría saber su opinión. el ser humano. Mira, es un el ser caso ahí humano. que lo tenemos reciente, el incendio del edificio Multicomercio. Multicomercio Sí, inicialmente, aquí tiene otro. En cuando... el centro, también otro incendio ayer. ¿Qué es lo que sucede? La gente empieza a dejar Bodega. deshabitados estos lugares que inicialmente eran Antepara y viviendas, Alcedo. Mira el techo. quemado totalmente. Claro, era bodega. Así es, exactamente. Clandestina, ¿Qué ¿no? es lo que sucede? Estos espacios son deshabitados por falta de seguridad, por falta de servicios, por diferentes dificultades que las administraciones no han sabido resolver. ¿Y qué es lo que ocurre como consecuencia? Empiezan a ser bodegas clandestinas. ¿Quién ejerce control sobre eso? En bodegas clandestinas, ¿qué es lo que se promueve si no es la delincuencia? ¿Qué es lo que motiva entonces al vecino de al lado que está sabiendo que tiene esa bodega, mejor buscar otro espacio? Sí. Porque no es seguro para su vivienda. Y súmele que todo el mundo tiene aspiraciones, ¿cómo lo digo sin ofender a nadie? Ofenda, nomás. Siéntase libre. Dios mío, Complejos grandes. me ha caído un grupo anarquista aquí. A ver, que- todo el mundo tiene el deseo de vivir en un, quote, lugar mejor. Yo tengo en duda si es un lugar mejor. Yo, por ejemplo, a mí, del departamento donde yo vivo, me sacarán con los pies por delante. Porque yo no lo cambio por ningún sitio, en ningún lado, porque el clima, como el edificio no entraba recto, es girado, a mí me da el viento del suroeste, que es el que viene del mar. ¿Sabe cuántas veces he perdido el aire acondicionado este año? 3. ¿Sabe por qué? Pues tuve visita a alguno de mis hijos, de mis 2 hijos menores, porque mi hija mayor odia el aire acondicionado. Y entonces prende el aire. Y entonces ya no quieren vivir en el centro. Ya no quieren vivir en Urdesa. Algunos ya ni siquiera quieren vivir en Los Ceibos. ¡No! Quieren ir a la zona Cake.
o a San Borondón, o a alguna urbanización de... Porque en la Vía de la Costa no hay tantas urbanizaciones de ultralujo y de ultraprecio para estúpidos como en San Borondón, ¿no? Ahí está la concentración de estúpidos más grande Por supuesto. del Ecuador, que pagan... $500,000 por un apartamento mal construido. A varios de mis amigos y les he chiquitito, criticado. y chiquitito. Claro, por supuesto. O sea, no te Y no se salva, perdón, tampoco se salva lo que está al lado de Puerto Santana. Imagínate que a veces las puertas son tan chiquitas que no las pueden abrir como una puerta normal, sino que la tienen que hacer corrediza, porque los pasillos ¿Sí? son tan angostos y te lo Pero venden perdón, por- ¿y quién le dio permiso de construir con esas especificaciones? Ah, el aceite de oliva, me olvidaba. Bueno, terminemos, que tener que dejar la gabardina. Sí. Hagamos algo. Papá. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Y ahorita Sí. lo veo que tenemos una ciudadanía que veo en los comentarios y lo primero que dice es pongamos una fecha y salgamos Claro, todos, hagamos algo. o hablamos, o podemos hacer una carta. Se está tratando de reunir a esa voz que se la encuentra en las redes para verdaderamente hacer evidencia de lo que está pasando y salir a protestar por lo que queremos todos. Pero no solo protestar, a pedir que deroguen el decreto, me dicen que no. Vea, el decreto es lo más fácil de derogar. No sé si es ministerial o presidencial. El ministro o el presidente firma un nuevo decreto y dice, derógase el tal, y se acabó. Así es ley en la asamblea. El gobierno tiene mayoría. Cambia la ley así. Porque en la Constitución no está. Así que no hay ningún problema. Es ganas. Vamos a ver si tienen ganas o si están en la rosca. Ya. Sí, Bueno, fue claro. estamos viendo varias cosas, ¿no? Estamos viendo que la ciudadanía ya está tomando atención, que es lo primero, y tomar foco, entender que esto no es una carrera de rapidez, sino una carrera de consistencia y de mantenerse con el tema vigente. Hemos visto organizaciones de activismo, hemos visto comentarios individuales de ciudadanos en redes sociales, en medios de comunicación, que han valido incluso un pronunciamiento del ministerio a través de un video que ha salido el día de ayer, de la viceministra, me parece, ambiente. ¿Qué ¿verdad? dice el video? Básicamente es una explicación sobre el acuerdo ministerial Del 2001. del No, el de 47, el de ahorita. Porque el de ahorita, según el universo, protege. Aquí está. Al menos que yo ya esté tan mal. Oiga, lo de la edad es un problema. Y encima me vaya imaginado que vi un... Cuidado, me he imaginado que vi un... Pero un digo, coso. se resguardan sobre el acuerdo del 2001. Básicamente lo que están explicando es, se ha hecho una protección de Cerro Azul y se va a hacer lineamientos para la explotación minera, pétrea y tal Regular. cual es la Ya. explicación del acuerdo. ¿Quién dio esa explicación? La viceministra de Quien Ambiente. haya sido. Como no le voy a insultar a ella, que es una mujer, sí, perdón, pero usted nos cree cojudos. Una vez que abren la puerta, es como los diques. Vaya pues a los Países Bajos, lo que antes llamábamos Holanda, a sugerirles que en alguno de los dam significa dique, abran un hueco. Lo guindan, lo fusilan. Verá que Holanda es un país súper defensor de derechos. El país mismo lo fusilan. Porque si abre el hueco, se va al dique. Y usted no viene a meter a tratar de meter la falange, la falangina y la falangeta. ¿Se acuerdan en lo que estudiaban en el colegio? Hasta acá. Porque claro, acá ya no pasa porque se choca con esto. Un momento que usted abre una ventanita en el tema de protección de lo que sea, ha abierto una avenida. Así que por favor, no nos crea estúpidos. Si usted es muy inteligente, la felicito. ¿Ya? Pero no nos cree estúpidos. No comete el error de las personas que se creen muy inteligentes, que creen que todos los demás somos estúpidos. No, no somos estúpidos. A veces nos toca hacernos los cojudos porque ya, pero esta vez no nos vamos a hacer. No encuentro esto, me voy al diablo. ¿Dónde está? Y Un poco para responderte, Sofía, súper rápido. Gracias. Pasado 6 de marzo. La preocupación se intensifica debido a que el Cerro Azul fue declarado oficialmente por el MAE como bosque y vegetación protector el pasado 6 de marzo. O sea, el 6 de marzo de este año. Es sobre eso que están hablando. ¿Y qué dice eso? No, Esa es la declaratoria. Correcto. Esa es la declaratoria. El El acuerdo acuerdo nuevo, el 47, es la apertura del catastro minero. Sí, eso es 28-29 de abril, me parece. Correcto. Que es el que estamos O conversando sea, ahora hace mismo. un mes. Exactamente, sí. Y ha sido socializado, lo hemos visto, porque yo he tenido invitados aquí posteriormente a esa fecha que han vuelto a hablar de que no se abre el catastro minero. Entonces, que lo abrieron entre gallos y medianoche.
Bueno, de hecho lo que nosotros estamos promoviendo es justamente que existe la socialización de este tipo de documentos. Si no es por el activismo, no nos enteramos de su contenido. Interesante, ¿no? Y ha ocurrido en estos días. Y es viernes. Ujú. ¿Sabe qué? Permítame felicitar. Gracias. No ha tenido una de sus ideas más brillantes haber traído este tema un viernes. Y de una vez, para que vean que aquí sí hacemos cosas. Miércoles y viernes, porque el lunes hay que hablar de Colombia. Miércoles y viernes consigan, con ayuda de ellas, invitados para hablar de este tema. Porque vamos a hablar de este tema todas las semanas. No, aquí no nos tiramos los pedos con antenas, ni creemos que cuando alguien viene, cómo es que comparece ante nosotros, no somos ni jueces ni fiscales. Pero en lo chiquito que pueda ser nuestra opinión, o en lo poco que valga, vamos a decirlo todas las semanas, con nombres y apellidos. Y vamos a preguntar qué intereses hay. No vamos a acusar, vamos a preguntar. Antes que nos olvidemos, ¿qué va a haber o hay un grupo de ciudadanía que se va a reunir? ¿O qué son los planes desde la ciudadanía para tratar de mediar lo que está pasando? Mediar no, Bueno, acabar. No podría yo legítimamente Claro. decirte qué están haciendo todos. Yo, como siempre he dicho, no soy activista, pero soy guayaquileña y hago lo que tengo que hacer. Ujú. Poner el diálogo en los grupos en los que estoy de comunidad, etcétera. Sé que el colectivo Vía la Costa Progresa, me parece que se llama, va a tener una reunión con el Ministerio de Ambiente. Estamos tratando de sumarnos los habitantes de Ceibos que nos hemos colectivizado por el tema del puente y ya tenemos una comunidad. Perdón, paso de desnivel. No dígale puente, nomás, no se preocupe. Entonces, bueno, estamos un poco uniéndonos. Hay gente de Urdesa que también está súper interesada. Hay gente de los grupos de los ciclistas que Sí. van a Cerro Azul, los que hacen trekking, caminatas en bosques protectores, que pues, es una actividad que los guayaquileños deberíamos hacer. Hay mucha gente, muchos pequeños grupos que están interesados y están en este momento, primero empapándose del tema, porque esto salió esta semana y lo que hemos dicho siempre es, no está a la vista del ciudadano. Pues, No, uno no lo por encuentra debajo. fácilmente, sino Claro. es por la gente que está absolutamente atenta al tema. Y estamos en este momento tratando de entender qué es lo que ha sucedido, hay el desconcierto, hay las preguntas en redes sociales y creo que en los días posteriores ya habrá una organización un poco más concreta para saber qué es lo que vamos a hacer como ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles pasos vamos a dar? Tocar las puertas, buscar el diálogo, entender de qué manera podemos compatibilizar, bueno, todo nuestro objetivo común y entrar en un diálogo con las autoridades para que seamos escuchados, ¿no? Ok. Bueno. Muchas gracias por estar con nosotros, porque en verdad que Sí, todo no, lo no, que han no, dicho no, nos no, han no, ilustrado y nos no, han... no. Esto ha sido casi una epifanía. Y me han dado combustible. Bueno, A están ver. invitadas. ¡Ponga acá! Ahí está la gabardina. No es del mismo color que la que usaba el Humphrey en Casablanca, pero bueno, uno hace lo que puede. Bueno. Tampoco somos la Warner Bros., que fue la compañía que hizo esa película, con bajo presupuesto. Está considerada una de las películas más importantes de la historia del cine. Bueno. Primero que nada, antes de que me vaya a olvidar, como todavía no tenemos los detalles y todo, le vamos a dar un pedacito pequeño de la gabardina a todos los involucrados en cómo es el decreto 47, el que abre el catastro minero y que involucra a Puerto Azul, Sí, sí. a Cerro Azul. Es que como ella vive en Puerto Azul me vivo confundiendo. Pues. El otro día la niña me invitó a almorzar a Puerto Azul y oiga, ¿cuándo viene? Porque ella es un aliada invalorable para más relajo de esto. En una semana, yo creo que viene... Bingo, con dígale que venga con fuerza, que coma harta pasta. A ver, está en Italia, a Torino. Seguramente, bueno, iba a decir una barbaridad porque está casada. Cuidado se levanta el señor Agnelli y ya no viene más porque es el dueño de la Fiat nomás y de Ferrari. Es un proletario. A ver, le vamos a dar los 4 botones de arriba, previamente oxidados y afilados por Gerhard, que le saca filo con una piedra de moler, para que todos los involucrados en esta imbecilidad, no sé si pillería, ya veremos, pero imbecilidad de entrada. Si yo quiero que abran el catastro minero para explotar oro, plata, cobre, minerales raros, no para canteras, pues hijos de la grandísima República de Papúa. Pero como claro. Ok. Ahora sí.
Vamos al que lo ofrecí, ¿no? Porque lo ofrecido es deuda. El día martes, como dijo el líder Trasladá, me había olvidado de decir que los cada uno camine con la fecha. Hoy día ha sido viernes 29 de mayo, por tanto, jueves 28, martes 26 de mayo, ¿no es cierto? Ya. Me recetaron en la veterinaria que yo llevo a Benji, mi perrito, boxer, Pet Angels, me recetaron 3 cositas. 3. No eran remedios ni contra el cáncer, ni cosas dificilísimas de adquirir, ni enfermedades catastróficas. No, es para una infección. Ok. Como yo hablo con pruebas, el día martes a las 3, y ya les digo exactamente qué hora. Aquí está. Yo a las 3:08, o sea, a las 15:08, hice una llamada. Necesito que alguien sea testigo, por favor, acérquese. Puede decir que yo puedo estar leyendo cualquier cosa. Asterisco 1010 es una de las maneras de llamar a Fibeca. Así es. Martes 15:08, 7 minutos. Hice el pedido. Confirmo. Ok, hice el pedido. Y Visa Bancard, que entre paréntesis es un tronco de tarjeta de crédito, me informa, por favor, el mismo martes, ¿a qué horas? 15:16. O sea, 8 minutos después, de que consumo por 54,43 Visa Infinity de Rodolfo Agrizo en Pay to Play, significa PTP, porque yo ya pregunté qué era. Fibeca, en Ecuador, 15:16. Ok, me puse a leer un libro que es demasiado interesante y que como tiene 1000 y pico de páginas, pues, si le alcanzo a leer 200 de golpe, ya leí bastante, ¿no? Bueno, cuando me doy cuenta eran las 6 y pico. Y nada, llamo a Fibeca. Opción 2, para conocer el estado de su pedido. ¿Qué me contestan? Primero, que no tenían la orden, ningún pedido en su sistema de lo que yo decía. Y que segundo, tampoco le reflejaba en el sistema ningún cobro de 54,43. Entonces le digo, yo le mando y le mando, de nuevo aquí vamos a abusar de la persona, tan gentilmente, que no ha sabido que venía también no solo a ver esto de aquí, le mando la captura del... Soy un imbécil, eso es acá. Aquí está. ¿Qué dice? ¿Martes? El martes a las 15:16. Sí, y ahí está el pago, ¿no es cierto? Correcto. Le mandé este pedacito, el chiquito. ¿Sabes lo que me dijo la persona que estaba al otro lado? Amablemente, ¿no? Me podría hacer un capture. Y yo dije, yo que no soy de esta generación, casi le digo, oiga, discúlpeme, pero yo no soy policía, no puedo capturar a nadie. No, una foto. Ah, le digo, hubiera empezado por allí. Y me iba a empezar a explicar, no, si sé cómo se toma la foto, el de aquí y el de acá. Me pidió la foto de la página entera, o sea, ya puso en duda. Todo el procedimiento. Ok, mandé la foto. Ya me dijeron que iban a ver qué pasaba y todo. ¡Nada! A las 8 y pico de la noche vuelvo a llamar y ya me atiende otra persona porque ellos tienen mucha gente, obviamente, allí, ¿no? Y viene la parte maravillosa. Como era el argumento, era que no tenían el pedido y por tanto tampoco tenían el cobro. Obviamente, si no tenían el pedido del cobro, ¿cómo me iban a mandar? Ok, hasta ahí yo entiendo. Ah, ya. Pero resulta, aquí está. Y aquí está lo que mandé. Ya, ahora vamos al otro. Asesor ACFIB, Fibeca 1. Perdóneme, ¿qué hora dice aquí? 19:45. A las 19:45. Gerhard, enfóqueme esto. ¿O lo tengo aquí? No se maldiga. A ver, ¿está? Lo tengo aquí. Enfócame esto. Por favor, no seas malito, hazle zoom. Ahí, ¿a cuál cámara? A esta, ahí está. Esto es una factura de Fibeca. Perdón, ¿por cuánto es? 54,43. Ah, ya. Casualmente el mismo valor. Ah, sí, que sí, usted sí. ¿Y a había nombre de pagado. quién?
De mi hija, porque yo le pongo el nombre de mi hija. De su hija. Ya, ok. Pero, ¿dónde es la dirección de entrega? Malecón. Malecón, mi casa. Correcto. Ya, ok. Entonces, yo quisiera, porque quedaron en que, aquí está nuevamente un testigo, después de los audios, que estoy pendiente. A las 8:06 me dicen, nos comentan que el pedido ya fue entregado, a las 8:06. Y me dicen, estimado señor Vaquerizo, lamentamos los inconvenientes con su pedido. Se procedió a escalar. Le ganan a la niña Larisa, escalan el caso al área responsable para que internamente tomen las medidas pertinentes y mañana, o sea, el miércoles, puedan brindarle una explicación clara del caso. Bueno, estamos viernes. No he recibido ninguna explicación y no me interesa la explicación. Yo solamente voy a hacer una reflexión. No eran medicinas de emergencia. Si hubieran sido medicinas de emergencia, tengan la seguridad que no lo hubiera pedido por teléfono, lo hubiera ido a buscar yo, si fueran de emergencia, ¿no es cierto? No eran de emergencia. Pero cualquier pedido de medicinas tiene que ser tratado con agilidad. O si tienen un problema, avisarle, oiga, nos vamos a demorar. A mí me dijeron, sí, su pedido le llega en 45 minutos, 1 hora. Oiga, pedí a las 3 y me llegó exactamente a las 19:59. Las 19:59 son las 7:59 de la noche, ¿no es cierto? Redondeemos a las 8. 5 horas. Y aquí tengo un audio que en otro momento ya que aquí está, que el mensajero, el que llevaba el le dice a mi hija, disculpe niña, lo cual causó un problema porque mi hija es una activista feminista y no soporta que le digan niñas a las mujeres que no son niñas, criaturas, porque es una especie de como de degradar, etcétera. Los activistas tienen otro razonamiento. Ya, ¿sabe lo que le dijo? Lo que pasa es que me ha atrasado porque tenía demasiados pedidos. ¿Qué significa eso? Que ustedes no pueden ser, los de Fibeca, digo, no pueden ser tan imbéciles de sobrecargar de pedidos a una persona que solo, por más que ande en moto, unas Yamaha, Suzuki, Kawasaki de competencia, no puede pues entregar 40 pedidos en distintos sitios de la ciudad. Entonces quiere decir que su sistema logístico es malo. Pero lo peor de todo es que ¿cómo pudieron facturar? Yo quiero que me expliquen. Y voy a ir al SRI para pedir que le expliquen cómo pudieron facturar un pedido que no tenían. Entonces el resto de la gabardina, 2, 4, 6, 8 y los 2 que no se ven de acá, 10, más levilla grande, que esa está recontroxidada y afilada. Métansela por donde más les convenga, ¿no? Y ustedes ven si la introducen como si fuera una moneda para sacar una cola o un snack, o si la meten con fuerza por algún tipo, no les recomiendo. ¿Ya? Pero ustedes ven dónde mejor les va a caber. Pues hombre, donde mejor te quepa. Cuidado donde no te da el sol, porque te va a lastimar terriblemente, te va a dar tétano. Señores de Fibeca, ustedes eran una buena organización. Entiendo que vendieron hace poco. Sus nuevos dueños, por lo visto de este negocio, no saben un carajo. Así que tomen su gabardina y los voy a seguir chequeando. Ah, y para todos los que tienen la bondad de escucharnos, si tienen alguna experiencia con estas gentusas, me avisan, ¿eh? Que yo la saco. Nos vemos el lunes. Chao. RTP